Vamos a conversar con Jonathan Castro, él es periodista de Ojo Público, un sitio de periodismo en la web, que ha tenido interesantes aportes en todo lo que tiene que ver con el caso de Alejandro Toledo y claro, más atrás también pues han publicado información sobre el caso Mossack Fonseca que se amarra ahora en esta situación. Jonathan, gracias por estar con nosotros. Evidentemente bueno, Toledo parece no tener clara su estrategia legal, ¿no? En el sentido de que, bueno, se habló de la imprescriptibilidad, o mejor dicho, la prescripción, ¿no? De los delitos, su abogado que acá ha durado días, ¿no? Sí. Ha durado días. Heriberto Benítez dice sencillamente está politizando pues el caso al parecer en su estrategia, pero sí había un tema que me parece va a ser el fondo del razonamiento de Toledo. Él dice que me comprueben que esa plata no era para mí, más o menos. Y de lo que se ha llegado a saber o a trascender, ¿no? Es que Joseph Maiman pues estaría contemplando, ¿no? La posibilidad de decir que estos eran pagos de consultorías, ¿no? A él, y que Toledo pues no tenía que ver necesariamente, ¿no? En el tema. Por supuesto, acá se juntan varios elementos, es la entrega del dinero, las offshore y lo que se termina comprando con Ecoteva, es decir, claramente pues ese dinero terminaría siendo de Toledo. ¿Cuál es la ruta? ¿Qué es lo que tendrían que entender los televidentes, aunque el caso sea pues evidente, sobre todo gracias a la declaración de Barata, por qué las offshore terminan por reiterar la culpabilidad de Toledo en este caso? A ver, digamos, lo que la Fiscalía ha mostrado es la ruta desde Odebrecht hacia cuentas de offshores de Maiman, ¿no? Que ahí se han determinado 9 millones de dólares, ¿no? Lo que, digamos, la argumentación de Toledo va en torno a que este dinero de estos offshores, ¿cómo demostrar que llegan a él? ¿No es cierto? Y para ahí básicamente lo que se tiene es el testimonio de Barata. Pero nosotros lo que vemos es que en el entorno de Maiman, ¿no? Hay una suerte de experiencia en la creación de offshores para abrir cuentas, ¿no? Nosotros hemos detectado, analizando los Panama Papers, ¿no? La base de datos que hay ahí, que su entorno creó por lo menos 5 offshores a través de Mossack Fonseca, ¿no? Y que se han mantenido activas desde 1999 hasta el 2016. O sea, tienen 17 años de experiencia de manejo de las offshores. ¿Quiénes crean? El señor Zavi Ceylan, ¿no? Que es una de las personas que Barata señala que en la reunión que hay estuvo en incluso noviembre, en Río, claro, en noviembre en el hotel del 2004, en el Marriott de Río. en Río fue el que le dijo cómo es que cómo se iba a realizar el pago de los inicialmente 35 millones de dólares, ¿no? Que le dice que es a través de cuentas de diversas empresas del señor Le explica Maiman. cómo va a ser el esquema. Claro, ¿no? Recordemos aparte, Jonathan, ahí un paréntesis, que esto ocurre antes de la creación del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. O sea, el Departamento de Coimas se crea recién al año siguiente. Es decir, con Toledo habría sido una suerte de innovación la que estaba haciendo, porque como dices, es Maiman y es el propio Zavi Ceylan que le dicen, en este caso a Barata, mira, la cosa va a ser así. Claro, ¿no? o sea, vía estas offshore. Digamos, se ve que los intermediarios son personas muy, muy cercanas del entorno del presidente, ¿no? Entonces eso parece que muestra algo que es, no sé si una forma en la que están experimentando cómo aproximarse hacia el presidente, pero sí es una forma de Odebrecht, digamos, quizás inicial, por lo menos en el Perú, en cómo se aproximan, ¿no? Cómo dan estas coimas. No, ahora, digamos, respecto a lo que preguntabas inicialmente, uno de los argumentos de la Fiscalía es que Maiman debería demostrar que tenía una relación laboral de asesorías, consultorías hacia Odebrecht para justificar la recepción de ese dinero, ¿no es cierto? Que hasta el momento no se ha presentado, ¿no? No sabemos si en la defensa de Toledo presentarán eso o lo dejarán para que Maiman lo resuelva por otro lado, ¿no? Recordamos que él también está encausado por un proceso por que se le encontraron $91.000 en una cuenta relacionada a sus empresas
por pagos del tramo 4 que estaba a cargo de Camargo Correa. Claro, ¿Cierto? ese es los famosos $91.000 que Claro. saltan en un momento por lo de Castillo de Arena, Claro, que que al parecer viene mucha más plata detrás, ¿no? Claro, que eso es lo que se encuentra inicialmente, ¿no? Digamos, este monto de los 20 millones, de lo que todavía, digamos, hay formas en las cuales, formas de los pagos que todavía Ahora, no se conocen, todavía es otro caso. Esto que tú señalas, ¿no? A mí me da la impresión que Maiman va más allá de la figura de un testaferro clásico. En Caretas publicamos la semana pasada esta conformación de esta fundación, ¿no? Que se da en noviembre del 2000, es decir, 6 meses antes de que Toledo llegue al poder, o varios meses antes de que Toledo llegue al poder, justo cuando Fujimori se está fugando. Se conforma esta fundación por el desarrollo de la democracia, por decir así, donde Maiman es el vicepresidente y Elian Karp la vicepresidenta. Pero todo el detalle de cómo esta fundación iba a operar tiene que ver con dinero, es decir, vamos a tener propiedades, vamos a recibir donaciones, vamos a hacer fideicomisos, vamos a hacer hipotecas. Cuando tú me dices que ya al parecer había una intención previa, todo este tipo de elementos parece sumarse a eso, ¿no? O sea, el hecho de ir configurando todas estas sociedades y tener a los colaboradores, empleados, en realidad socios de Maiman como Saylan, Gideon Weinstein. Avi Danon se dice que Maiman lo pone, hay que recordar que es una figura totalmente atípica, que un jefe de seguridad de un presidente sea de un país extranjero, ¿no? Entonces, a lo que voy es que es una persona que en el 2013, recordemos que reemplazó a Eva Fernandes en la presidencia de la offshore Ecoteva. De Ecoteva, y que tiene su propio rollo en Costa Rica, y Claro. que tuvo varios vuelos privados entre el 2004 y 2008. ¿Para qué te vas en vuelo privado si no es para trasladar cash? Entonces, a lo que voy es que esta no es una figura, no parece ser una figura sencillamente de un expresidente o un presidente que recurre a un amigo con experiencia para este tipo de cosas. Esto parece ser un esquema un poquito más montado, ¿no? Donde seguramente Maiman se llevaba una buena parte de este negocio. Sí. ¿Qué opinión tienes al Bueno, recordemos que, digamos, el grupo empresarial de Maiman, el Mercaf, ¿no? Es un grupo grande, importante, que está relacionado, digamos, al sector gasífero, industrial, ¿no? Telecomunicaciones, tienen operaciones en varios países. Digamos, estas offshores que nosotros hemos encontrado tienen operaciones que se desarrollan en Venezuela, por ejemplo, se desarrollan, digamos, crean una empresa en Islas Vírgenes y le dan un poder a Savis Island para crear una cuenta en el Reino Unido. Digamos, tienen operaciones que ellos manejaban muy bien esta estructura de offshores. Sí, o sea, se la sabían al dedillo cómo mover la plata. Sí. ¿No? Y seguramente pensarían ellos borrar los rastros de lo que sea ilícito. Es posible, ¿no? Es posible que sí lo hayan. Ahora, pero aquí sí hay un caso fundamental que conecta todos estos eslabones, que es el caso de Ecoteva, ¿no? Cuando Toledo dice también, a mí que me prueben que esa plata me llegó a mí, en el momento en el que el negocio, el imperio en realidad de Maiman colapsa por la guerra en el Medio Oriente, él pone a la venta hasta su yate, aunque suene pues un poquito irónico, pero pone a la venta hasta su yate porque tiene todo un problema de acreedores, y en ese momento es que se conforma Ecoteva. Y el acuerdo de nominación le da a Ecoteva $20 millones para la señora Eva Fernandes para que ella disponga más o menos como quiera. Hay posibilidad, evidentemente pues uno dice 2 más 2, pero hay posibilidad de establecer una ruta que nos pueda decir que una plata que va por el tema de las offshores termina en otra que es Ecoteva. Digamos, ¿Hay forma de comprobar esa ruta? Ese vínculo, digamos, todavía no está establecido. No está bien establecido todavía, ¿no? Digamos, nosotros tenemos... Aunque sea bastante evidente en términos de... ¿no? Digamos, la Fiscalía ha evidenciado una relación de pagos, ¿no es cierto? Digamos, si no me equivoco, son 3 offshores y una persona en Venezuela, ¿no? Y son 18 pagos, creo, los que ha presentado el fiscal Castro. Sí, ¿no? Por los $9 millones. Nosotros tenemos otras offshores que tienen ellos, pero digamos, la ruta de las offshore a Ecoteva todavía no está bien. Y seguramente es en lo que Toledo va a pretender atrincherarse. Claro, creo que ese es el mayor reto del fiscal Castro, ¿no? Para poder demostrar que esto es efectivamente dinero que llegó a Toledo. Ahora, para terminar, Jonathan, a mí me habían hablado al principio en el Ministerio Público de que el tema estaba centrado mucho en el asunto de colusión y cohecho. Es decir, la complicidad
de Toledo con los brasileños para defraudar al Estado peruano y el cohecho, que es el soborno en sí. Al final la denuncia se hace por otro tipo de delitos, que es lavado de activos, tráfico de influencias. ¿Ustedes ven algún tipo de problema en esa tipificación? ¿Por qué se van por un lado y no por el otro? Digamos, supongo que la razón tiene que ver con, perdón, el razonamiento tiene que ver con el plazo que hay para la prescripción de los delitos. Para la prescripción de los delitos, ¿no? Porque, digamos, no encuentro mayor explicación que no sea esa. Porque ha habido críticas también, ¿no? Sí, Con respecto sí. a cuál ha sido la tipificación, que habría que ¿no? entender un poquito más por el lado del Ministerio Público. Claro, sí, digamos, he escuchado a ex procuradores que han estado, digamos, criticando la tipificación en sí misma porque señalan que, digamos, esto prescribe dentro de un plazo muy próximo, ¿no? Ya. Jonathan Castro, periodista de Ojo Público, bueno, es realmente pues un laberinto, el de las offshore, pero yo creo que finalmente la madeja, ¿no? Está cada vez más clara. Sí, bueno, digamos, Es decir, por ahí hay que jalar para determinar exactamente cuánto se pagó y cuál fue la ruta de los otros 11 millones. Y recordar, yo creo reiterar que aquí estamos hablando de una organización que va más allá pues del simple amigo del presidente que le hace el favor, ¿no? Todos estos personajes van configurando un reparto que es bastante más complicado en ese sentido. Gracias, Jonathan, por estar con nosotros esta mañana.